23 minutos de la mañana. Vamos a conversar ahora sobre otro tema que también es complicado y que efectivamente requiere que se fije mucho más la atención. Es decir, ya hemos tratado el tema con otros dirigentes en días anteriores. Estamos ahora con algunos familiares de dirigentes de construcción civil asesinados por cupos y violencia en ese sector. Una situación sumamente grave. Además, se ha convocado ahora a una movilización para este miércoles 16 contra el crimen organizado por Mario Guamán de la CGTP y dirigente también de Construcción Civil. Estamos con Valia Ruiz, hija del secretario general del Sindicato de Barranca, Aníbal Ruiz Díaz, asesinado en octubre de 2013, cuando concluía una asamblea sindical, y con el señor Luis Villanueva Carvajal, secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, base de la CGTP. Vamos a ver qué es lo que está verdaderamente ocurriendo. Sobre todo, en primer lugar, pues es tremenda la violencia, luego los asesinatos, la impunidad en muchos casos, el chantaje, en fin, va creciendo el problema al punto de que uno se pregunta qué cosas se puede hacer desde el nivel del Ministerio del Interior y en general de la política del gobierno y también de las empresas constructoras, porque aquí en el boom de la construcción es que se produce todo este tema verdaderamente alarmante. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. En primer lugar, Valia Ruiz, le preguntamos cómo está el asunto de su señor padre, que ha continuado la investigación, hay un tratamiento judicial en ese sentido, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Mi nombre es Valia Ruiz Collas, vengo de la provincia de Barranca. Mi padre fue cruelmente asesinado el 21 de octubre del año pasado, cuando precisamente terminaba de concluir su última reunión. El asesinato de mi padre ha sido totalmente planificado. Ha habido muchas personas que se han sentado a dialogar y han corrido dinero para sacarlo a mi padre, porque él era una de las personas allá en Barranca quien denunciaba la extorsión, quien nunca estaba de acuerdo, quien salía a las calles a marchar en contra de este tipo de actos delictivos que se vienen dando, ciertas autoridades que no actúan como debe ser, ¿no? Porque ¿quiénes son esas ciertas autoridades? Estamos hablando acerca de la policía, estamos hablando acerca de los que están ahí en Barranca, ¿no? Llevando este tipo de casos, como puede ser el Poder Judicial y todo esto. Claro, digamos, porque la pregunta que le hago es precisamente porque en el fondo esto ha crecido, la delincuencia y el asesinato y la violencia, precisamente porque no existe una voluntad de las autoridades de intervenir, en fin, adecuadamente, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en Barranca. Sí, no intervienen adecuadamente. Bueno, el caso de mi papá se ha declarado complejo. Han caído 4 actores que son los materiales, ¿no? Que presume que son las personas que la han ultimado, ¿no? Pero no está. Que son gente que se le contrata para que cometan el crimen. Sí, 2 de ellos tienen antecedentes, inclusive hay 2 de ellos que no tienen licencia de portar armas, y no solamente han caído por el asesinato de mi padre, sino también que en ese momento se le encontró droga, se le encontró lo que son sus antecedentes. ¿Pero quiénes están detrás? ¿Quiénes, según las informaciones que tienes tú, pero que no tiene la policía, según nos dices, estarían detrás? Todavía no se sabe, porque estos 4 que están ahí no hablan. Niegan haber sido ellos, no quieren dar nombres. ¿Pero con quiénes estaba enfrentado pues su señor padre? Él tenía problemas con personas como el que es la oposición, que es la CTP, que es el otro dirigente que también está allá en Barranca. Tenía problemas con ciertas autoridades porque él era una persona que salía, marchaba y le decía todas sus 4 verdades. Entonces siempre tenía problemas por ahí. Siempre le llamaban para amenazarlo, le hacían escuchar disparos, le hacían amedrentándolo para que él deje el cargo, ¿no? Porque él ha estado 14 años allá, ha tenido diversos tipos de enemigos por ser una persona transparente, por haber denunciado estos hechos, lo cual nunca le hacían caso. No siempre lo dejaban pasar.
El problema con los casos de violencia dentro de construcción civil está también relacionado con el tema político, porque muchas veces los sindicatos tienen fuerte relación con los líderes políticos de la zona y además buena parte de la inversión que se hace en determinados lugares es inversión con plata del Estado. ¿Cómo es el caso de Barranca? ¿Tiene alguna similitud con el caso de Ancash en ese sentido? Yo pienso que sí. Totalmente parecido, diría yo, porque al señor Nolasco también lo planificaron para sacarlo del camino. Fue una persona pública que también salía a las calles a decir lo que estaba pasando y hacer público, lo cual mi padre también hacía lo mismo. ¿Y su papá recibía amenazas? Recibía amenazas. Yo he sido testigo del número de veces que él ha recibido amenazas. Siempre ha recibido amenazas. La justicia no ha actuado en consecuencia. No ha actuado y ahorita está muy, ¿cómo se podría decir? Un poco lento. ¿Por qué? Porque las investigaciones, por algo son investigaciones para hallar pruebas contundentes. Estamos hablando no hay. de un ámbito más pequeño, ya una ciudad grande como Lima supongo que será un poco más difícil. Claro. A ver, señor Luis Villanueva Carvajal, bienvenido también. A ver, díganos un poco cuál es este panorama, porque la gente tiende a imaginar primero que hay claramente corrupción, que hay juego de influencias, pero sobre todo también hay una lucha política y una lucha sindical, que siempre se ha planteado en el mundo, sobre todo de la construcción, ¿no? Y que ahora con el boom se vuelve más complicada, porque entonces hay una manera de poder presionar a quienes invierten, a quienes compran casas, etcétera, para que hagan ciertos favores. En buena cuenta den un poco de plata a tal o cual agrupación, y entonces la cosa se vuelve más complicada. No solamente es delincuencial, sino también tiene una carga política y finalmente este sentido de oportunidad, es decir, hay un boom, algo me tiene que tocar. Claro, este es un problema muy álgido que atraviesa la sociedad peruana, pero sin embargo tiene muchas aristas, como nosotros lo hemos señalado, ¿no? El principal problema aquí es que hay que identificarlo bien, es que son bandas organizadas, son delincuentes que en un principio, en sus inicios, actuaban solo, digamos, en sus quehaceres, pero sin embargo, y es muy lamentable que en el gobierno anterior ellos adquirieron cierta impunidad, porque el gobierno de turno, para acallar la protesta de la CGTP, lo que hizo es reconocer a estos sindicatos a través del Ministerio de Trabajo. Entonces lo que hay que aclarar es que estas no son organizaciones sindicales, son delincuentes que les dieron el cliché o le dieron el reconocimiento de organización sindical para que puedan tener cierta impunidad. Y lo más lamentable es que el Ministerio de Trabajo, pese a que se ha identificado el problema, pese a que ha habido denuncias permanentes para que revisen estos registros sindicales, se les retire estos reconocimientos y la policía pueda también actuar de una manera más severa, más diligente, no lo hacen, ¿no? Entonces estos sindicatos, entre comillas sindicatos, no solamente delinquen, sino que además exigen ya tener cierta participación como si fueran sindicatos legales, ¿no? Pero mire, escuchándolo en ese sentido, mi memoria pues dice, toda la vida ha pasado lo mismo, no solamente con la CGTP, sino también con otras organizaciones, las magisteriales, etcétera. Es decir, y siempre se dice, quienes no forman parte de nosotros son delincuentes, y son abusivos, y van contra la norma, y contra la ley, y son grupos criminales. Pero supongo que ustedes también estarán haciendo una reflexión diciendo, bueno, ¿qué hace la CGTP y qué la Federación de Trabajadores de Construcción Civil para no solo defenderse, sino tener una política adecuada a las circunstancias que cambian conforme pasa el tiempo? Porque la impresión desde un punto de vista, digamos, lejano al tema, es que en realidad las organizaciones sindicales y las organizaciones de trabajadores se han adormecido, se han quedado quietas frente a las nuevas circunstancias. Claro, mire, están siendo rebasadas de alguna manera. Don Raúl, cuando nosotros decimos que se ha dado impunidad o se le ha dado reconocimientos a pseudo organizaciones sindicales, no lo decimos nosotros solamente porque se nos venga la gana, sino porque la policía tiene identificado eso y todas las autoridades.
Por ejemplo, actualmente, como lo hemos señalado, el secretario general de la Federación de Construcción Civil afiliado a la CTP está purgando cárcel en un penal de máxima seguridad. ¿Y por qué? Porque fue con un trabajo de inteligencia, acopiaron pruebas y a través de una denuncia de una empresa española, Bengoa, se denunció y se comprobó que estaba él extorsionando a esta empresa, como lo hacía con tantas empresas que no se atrevieron a denunciar. O sea, hay pruebas fehacientes de lo que nosotros señalamos, y así existen tantas pseudo sindicatos. Ahora, miren, la CGTP y su base, la Federación, ya no somos los mismos sindicatos de los años 70, 80, hemos cambiado mucho. Somos muy dialogantes, hacemos propuestas a las autoridades respecto a cómo se debe asumir este tipo de problemas. Por ejemplo, al Ministerio del Trabajo, desde hace años venimos dándole algunas ideas o algunas propuestas para que ellos tomen en cuenta. Por ejemplo, entre ellas podemos señalar los registros de trabajadores, que ya se está haciendo como un plan piloto en la región San Martín, el registro de organizaciones sindicales para depurar pues a los que no son trabajadores de construcción civil y también para depurar a estas pseudo organizaciones sindicales. Hay una característica del trabajo de construcción civil. Hay cierto personal que requiere, por supuesto, un nivel alto de capacitación, sobre todo los maestros de obra, la gente que tiene que ver más con temas complejos, y hay un personal que es, digamos, no requiere mucho conocimiento, requiere fuerza, voluntad, ser buen trabajador, no cualquiera, pero es muy probable que una persona pueda aprender a trabajar en construcción civil si es que está cerca del sector. Es también un trabajo temporal, dura la cantidad de tiempo que dura la obra. Tengo entendido por personas ligadas al sector, que se ha vuelto un espacio donde se capta, por ejemplo, mucha mano de obra temporal expresidiarios, o sea, personas que han salido de la cárcel, que no encuentran cómo conectarse laboralmente y que encuentran en construcción civil un espacio. Eso en principio no tendría que estar mal, pero obviamente también atrae un tipo de vinculación con lo criminal, que no es lo más deseable. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Claro. ¿Cómo volverse una fuente de trabajo? Sí, de pronto para alguien que cumplió una condena, pero que no tiene por qué ser un maleante. Claro, mire, como lo ha señalado usted, ¿no? El gremio de construcción civil, esta actividad es una actividad abierta, y además que en los inicios necesita mucha mano de obra no calificada, no especializada. Nosotros creemos que el derecho al trabajo es un derecho de todo ciudadano y no nos oponemos a que ingresen a trabajar, inclusive presidiarios, pero que vayan a trabajar. El problema aquí es que bandas organizadas se aprovechan del harto desempleo que hay en el Perú, entonces presionan a las empresas constructoras para que les otorgue un porcentaje de los puestos de trabajo, y estos delincuentes esos puestos de trabajo los venden a los verdaderos trabajadores. Les cobran una parte de su remuneración al momento de ingresar y además les imponen unos aportes semanales excesivos bajo el pretexto de que son aportes para colaborar con algún familiar de algún detenido o alguien de ellos que está preso, ¿no? Pero esto se podría trabajar en vinculación con el sistema penitenciario, porque son personas que pertenecen o están ligadas, ¿no es cierto?, han salido de las cárceles, vamos, no son tan difíciles de encontrar. No necesariamente todos, ¿no? Porque hay mano de obra también pues que no encuentra ocupación. Sí, por supuesto, pero porque digamos que la que suele criminalizarse está ligada a los penales. Sí, es lamentable que todavía no se haga no se tome ninguna medida respecto a esto, porque se vienen denunciando desde hace mucho tiempo, y también es sabido de que desde las cárceles, inclusive desde adentro de las cárceles, los jefes de banda son los que hacen las coordinaciones y son los que presionan a través de terceros, ¿no? ¿Qué hacen los sindicatos frente a este problema? ¿Se dirigen a las autoridades, presentan pruebas? ¿Qué más hacen? Bueno, primero lo que nosotros hacemos es en todas nuestras instancias orgánicas y de funcionamiento, vamos a decir, damos directivas concretas a nuestros afiliados que no se comprometan con actos ilícitos, y que en el mejor de los casos, si ellos tienen conocimiento de algunos hechos irregulares o identifiquen algunas personas que en las obras están haciendo extorsiones o están generando violencia, nos hagan llegar a los dirigentes algunos detalles, algunos nombres, y es bueno decirlo, aunque nos digan que hacemos el papel de soplones, pero no es eso. Lo que tenemos que hacer es defender la seguridad
sociedad y a la ciudadanía. Nosotros ponemos de conocimiento, como corresponde a la policía, ¿no?, de quiénes son los posibles delincuentes o gente que está en las obras extorsionando. La ministra Jara ha anunciado que va a hacer una normativa, una corrección a una normativa, de modo que el filtro de quienes quieren constituirse como sindicatos sea más estricta, y ahí se ponga especial cuidado en saber bien de quiénes son los que piden esto, qué antecedentes tienen, en fin, si responden o no a una legitimidad. Sí, esto nos parece bien que la ministra lo haya anunciado, porque el Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, es el sector que tiene la responsabilidad de resguardar el derecho laboral, lo que tiene que hacer es de una vez por todas, preocuparse de que el registro de trabajadores se amplíe a otras regiones, porque solamente está en la región San Martín, y a ese paso va a demorar 5, 6 o 10 años su implementación a nivel nacional, y hasta eso la delincuencia avanza. ¿Cuáles son los sitios más alarmantes donde la violencia es mayor, digamos? Bueno, actualmente tiene el Sur Chico. Ayer escuchamos en Mala, creo, el asesinato de un supuesto trabajador de construcción civil, y así en todas las playas del sur. Chincha es un sitio que está controlado por una banda denominada La Comunidad. Creo que hace 15 días asesinaron a uno de sus líderes, delincuente también muy conocido. Chimbote, Trujillo, Chiclayo, el norte del país todavía sigue. Toda la costa principalmente, ¿no? Sí, porque la costa norte, porque es que ahí hay más crecimiento, la construcción se siente más, no está más desarrollada. Así es. Sí, bueno, es un tema verdaderamente complicado, ¿no? Es un desafío, sobre todo. Yo insisto, aunque parezca un predicamento contra los sindicatos, insisto que en realidad las grandes confederaciones, como ha pasado en otros países, en el caso de Brasil, en el caso de México, tienen que trabajar de una manera más activa en persuadir a su gente, en lograr, en fin, que la población en general les tenga estima particular, en la capacitación de la gente, en fin, un trabajo pues distinto que el solamente sindical, en buena cuenta. No, mire, don Raúl, nosotros hacemos muchas cosas en beneficio de los trabajadores, pero que no son bien difundidas. Hacemos mucha capacitación técnica, porque creemos que hay nuevos métodos constructivos. ¿Trabajan ustedes, por ejemplo, en coordinación con Censico? Con Censico, tenemos una institución que se denomina CONAFOBICER, que también gran parte de sus recursos lo dedica a la capacitación técnica. Además de ello, tocamos puertas de algunas empresas como Cider Perú, Aceros Arequipa, Celima, y se hace bastante capacitación en nuestro local, ¿no? Pero además también nos dedicamos a otro tipo de programas, ¿no?, de recreación, de orientación familiar. Lo que pasa es que el tema de la violencia, de la delincuencia, complica todo, y lo que también daña la imagen de instituciones tan serias como la Federación de Construcción Civil. Es una lástima, porque es un momento en el que construcción civil es un momento bueno para construcción civil. Hay muchísimo trabajo, hay posibilidad de profesionalización, de que salgan adelante los trabajadores del sector, ¿no? Mucho empleo, y además la Cámara Peruana de la Construcción puede dar fe de que con el diálogo tenemos más de 10 años ya negociando colectivamente, mejorando los salarios, las condiciones de trabajo, ¿no? Y cosas que no se ven. Muy bien, bueno, gracias por haber estado con nosotros, y de verdad que es una situación complicada. Vale, Ruiz, ustedes están en este momento teniendo todo el apoyo para la acción judicial, para la investigación. ¿Qué requerirían? Bueno, nosotros a raíz de lo que pasó con mi padre, hemos tenido todo el apoyo de la Federación, de la CGTP. Nos han apoyado en lo que es acerca del crimen de mi padre, porque dicho sea de paso, el mismo día que él lo matan, lo asesinan, la policía no sabía nada. Allá en Barranca no sabían quiénes habían sido, no sabían nada, simplemente había un carro, un station ahí, y no se sabía ni huella ni rastro de los asesinos. Llamamos a los compañeros de acá de Lima, ellos gestionaron para que venga el grupo Génesis a hacer la investigación. Al día siguiente de que ellos vienen, los capturan a estos 4. ¿No? Entonces fue había una cierta complicidad. Claro, de la policía fue un poco más de alivio para mí, que saber que hay responsables acerca del crimen de mi padre, pero
que no siento todavía la justicia porque no han sido sentenciados, están bajo arresto preventivo de 6 meses más que le han dado. Entonces yo en verdad quisiera que las investigaciones se amplíen y que encuentren pruebas acerca de lo que ha pasado de mi padre, porque hay muchos responsables y no está el actor intelectual, y estos 4 que están ahí no declaran y no van a declarar. No sé por qué, pero yo quiero que se investigue y que se llegue al actor intelectual y que paguen con cadena perpetua lo que han hecho. Mi padre ha tenido 9 balazos en el cuerpo, 3 en la cabeza. Es un salvajismo. Es un salvajismo lo que han hecho con mi padre. Sí, claro. Bueno, y además está claro que mientras no haya sanción vamos a seguir viendo crímenes. Va a haber mucho más impunidad, porque ahora los delincuentes van a ser más avesados que antes. Van a decir, no, pero si a él lo soltaron en meses, si a fulano hizo esto y mira, esto no pasó nada, quedó en nada. Tenemos influencias. Tienen influencia. Hay alguien que está... Sobre todo es que ya tienen a los autores materiales, o sea, no puede ser tan difícil luego dar con quienes pagaron por eso. Don Raúl, yo quiero aprovechar para invitar a los trabajadores a participar el próximo miércoles 16 en la movilización nacional contra la violencia y por la seguridad ciudadana. ¿Dónde se reúnen? Bueno, la concentración va a ser en la Plaza 2 de Mayo, empieza la movilización a las 2 de la tarde y nos dirigimos hacia el miércoles 16, nos dirigimos al Ministerio de Trabajo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y que sea justicia. 9:44 de la mañana.